Saludos mis hermanos, de nuevo juntos para estudiar la palabra del Señor. Ahora comenzamos una nueva serie de estudios. Ahora estamos en el libro de Romanos. Romanos tiene la particularidad de ser bastante práctico. Es muy profundo doctrinalmente, teológicamente, pero tiene muchas cosas que debemos poner en práctica. Son detalles, son algunos elementos que tenemos que tener mucho cuidado sin dejarlos pasar, porque no solo se trata de tener conocimiento de la palabra de Dios, sino de llevarlo a la práctica. Debemos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Les invito a ir a Romanos capítulo 1, versículos 9 a 15. Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los hermanos en Roma. Bueno, y aprendemos algo acerca de la oración mutua. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo es que él ora sin cesar. También en 1 Tesalonicenses 5:17 se nos dice esto: orad sin cesar. Ahí es una orden. Aquí el apóstol Pablo dice que él lo hace. No se queda con el consejo, sino que dice que es parte de su vida diaria, de su vida de oración, constantemente, siempre, dice él, en todo momento, él está haciendo oraciones a favor de otros hermanos. Es decir, a veces nosotros hacemos oración, oramos por los hermanos cuando tienen problemas. Pero ¿qué cuando el hermano está siendo bendecido? ¿Qué tal cuando el hermano está bien con el Señor? ¿Qué tal cuando la iglesia en general va bien? Quizás es el momento cuando nos olvidamos de orar. Debemos orar sin cesar en todo tiempo, bajo toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Dice el apóstol Pablo que él siempre está orando, que en sus oraciones se recuerda de los hermanos. Es decir, en los tiempos de oración personal, no solo en la oración colectiva. Quiero decir que tenemos, por ejemplo, en esta y en la mayoría de las iglesias seguramente, hay un día a la semana que se dedica para orar en comunidad, para orar colectivamente. Es un culto de oración. Y normalmente es ahí cuando oramos por los demás hermanos. Pero ¿qué en nuestras oraciones personales, individuales, en casa? Seguramente muchas veces se nos olvida orar por los hermanos. La idea de tener cultos de oración es para orar unos por otros en el culto, pero seguir orando después del culto. Debemos orar, la oración mutua es sin cesar, en todo tiempo, y en las oraciones personales, no solo en las colectivas. Te invito para que te reúnas, para que te juntes en los tiempos de oración colectiva, para coger allí las peticiones y seguir orando entre semana. Otro deber mutuo es tener comunión los unos con los otros. En el versículo 10 y parte del versículo 11, el apóstol Pablo dice: rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Deseo veros, dice él. Vernos es muy importante. Ahora, ¿cómo hacemos ahora que tenemos este problema de la pandemia? ¿Cómo hacemos en esos tiempos donde hay confinamiento? ¿Cómo hacemos en este tiempo donde hay limitación de aforo y no todos pueden venir a la vez? ¿Cómo hacemos con los hermanos que tienen alguna dificultad por razones de salud, no pueden exponerse a salir a la calle por su edad, por su salud, etcétera? ¿Cómo hacemos? Porque vernos es muy importante. Pero recordemos, todo tiene su tiempo. Mira, en el versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Cómo que había sido estorbado? Bueno, un ejemplo de esto también lo tenemos en Hechos 16:6. Es ahí cuando se nos dice que Pablo y Silas, transitando en su viaje misionero, tenían la idea de ir y hacer un viaje por lo que se conocía en ese entonces como el Asia Menor.
pero el Espíritu Santo les impidió entrar a Asia. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que el Evangelio entrase a lo que ahora conocemos como Europa. Después entrarían a Asia para comunicar el Evangelio. Todo tiene su tiempo. Dios tiene un plan. Ahora que no podemos vernos, todo tiene su tiempo. Llegará el momento, si Dios permite, pronto, para que nos volvamos a ver. En tanto eso sucede, ¿qué podemos hacer? Bueno, esperar es lo primero. Se dice que Pablo esperó más o menos unos 25 años para poder llegar y conocer a los hermanos en Roma. Desde su conversión hasta el momento que llegó, y conste que él llegó en cadenas, llegó preso a Roma, pero fueron alrededor de 25 años los que transcurrieron hasta conocer, y muchas veces intentó ir a ver a los hermanos, pero no pudo, le fue impedido. Paciencia es lo primero. Y lo otro es buscar otros medios para tener comunión los unos a los otros. Gracias a Dios, al día de hoy tenemos una enorme cantidad de medios. El móvil que tienes en tus manos es un medio muy bueno para poder fomentar la comunión los unos para los otros. Piensa entonces en una persona que esté sola. Piensa en quién podría necesitar una llamada y coge tu móvil, ponle un mensaje o llámale y verás cómo es de deleitoso, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Orar unos por otros, tener comunión los unos con los otros. Y tercera cosa, en el versículo 11, es bendecirnos con los dones espirituales que tenemos. Todo cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Es una capacidad que Dios da a sus hijos para que les sirvan, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, para alcanzar más personas para Cristo. ¿Cómo debemos hacer uso de esos dones espirituales? Primero tienes que conocer cuál es tu don espiritual. Y una vez que sepas cuál es entregarte, servir con ese don y hacerlo con toda liberalidad. Mira, el versículo 11 dice que desea ver, el apóstol Pablo desea ver a los romanos para comunicaros algún don espiritual, dice él. Y la idea ahí de comunicaros es comunicaros ampliamente. El apóstol Pablo tenía tanto que enseñar seguramente. Seguramente era deleitoso sentarse y escuchar las enseñanzas directamente del apóstol Pablo. Y él quería llegar a Roma y dar todo lo que tenía, todo lo que el Señor le había dado. Dios nos mueve a hacer cosas. Y lo que nos mueve a hacer normalmente tiene que ver con el don espiritual, con ese don que te ha capacitado para que le sirvas. Cuando Dios te mueva a hacer algo, no te detengas. Hazlo. Y hazlo con todo gozo. Si tienes el don de servir, sirve con todo gozo. Si tienes el don de dar, da con todo gozo. Si tienes el don de enseñar, enseña todo lo que tengas. Debemos bendecirnos unos a otros, ejercitando nuestros dones espirituales. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo comunión unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Orando los unos por los otros. La otra cosa que aprendemos, también en el versículo 11 al final, es que dijo el apóstol Pablo que él quería ver a los hermanos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, decía él al final del versículo 11. Ser confirmados también se puede decir ser afirmados. Y la idea de esto es que una persona está en un lugar peligroso. Y la idea de afirmarle es llevarle a un lugar absolutamente seguro. Todos nosotros podemos estar en peligro en nuestra fe. En cierto momento, nuestra fe puede flaquear. Cuando observamos que hay alguien que tiene algún problema espiritual, está escuchando de más por ahí, alguna doctrina errada. Mira, nuestro deber es cogerle y llevarle a un lugar seguro. Y el medio que la palabra del Señor nos enseña para llevar a los demás a un lugar seguro es la misma palabra del Señor. Por eso, Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, decía: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas.
aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No dejar de compartir la palabra del Señor. Piensa, ¿a quién podrías tú ayudar a crecer espiritualmente? ¿A quién podrías animar? Por ejemplo, alguien ya no quiere congregarse. ¿Quién puede ser esa persona? Para que le animes, para que le leas la palabra del Señor, para que le animes a leer la palabra del Señor, para que le animes a orar. Piensa, ¿a quién puedes ayudar? Porque el afirmarnos en la fe es un deber mutuo. Los unos por los otros debemos afirmarnos en la fe. En el versículo 12 aprendemos algo más. Decía el apóstol Pablo explicando, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mutuamente confortados, dice aquí. Y la idea es consolados. Bueno, cualquiera pensaría que eran los hermanos de Roma que necesitaban ser consolados por la persecución, pero ¿qué del apóstol Pablo? También él pasaba terribles persecuciones. Así es que él una y otra vez a las iglesias les animaba a esto, a exhortarse, que es animarse los unos a los otros. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, unos a otros, porque todos tenemos necesidades profundas, necesidades emocionales, necesidades del alma. Todos necesitamos ser consolados, animados. Yo me pongo triste, tú también. Nos necesitamos los unos a los otros. En el libro de Proverbios, por ejemplo, Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Así es que no escondamos el dolor, no tenemos que hacernos los fuertes. Todos somos débiles y emocionalmente lo somos. Así es que debemos pensar, ¿quién puede necesitar mi ayuda? ¿A quién me puedo acercar para que supere un dolor emocional? Acércate y ayuda. Y si tú eres el necesitado, pide la ayuda, porque es deber consolarnos los unos a los otros. En el versículo 13 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que él quiere de los hermanos algún fruto? La idea es que Pablo quiere dar, como hemos visto, quiere dar todo lo que tiene de sus dones espirituales, pero él también necesita de los dones de los demás. También la iglesia del Señor tiene el Espíritu Santo. Cada uno de los que hemos venido a Cristo tenemos la presencia del Espíritu Santo. Nos guía el Espíritu Santo a cada uno, nos guía a toda verdad. Por lo tanto, debemos aprender a ministrarnos los unos a los otros. Por eso, en Colosenses 3:16 se nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces no solo yo tengo que predicarte, tú también puedes predicarme a mí. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos que compartir conocimiento, tenemos que compartir los dones espirituales. Yo necesito tus dones, tú necesitas mis dones. Somos un cuerpo viviente, interdependiente. También es nuestro deber compartir conocimiento los unos para con nosotros. Y por último, versículos 14 y 15, decía el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quería el apóstol Pablo? ¿Evangelizar a los cristianos? No, porque los cristianos ya no necesitan ser evangelizados. Lo que la iglesia de Roma, los creyentes en Roma necesitaban era alguien que les ayudara a evangelizar a los demás romanos, a la gente común de Roma. Pero en Roma había toda clase de gente, había griegos
y no griegos, había judíos, había gente muy pensante, había los que eran muy sensuales, es decir, no les importaba tanto la razón, sino el sentir. Pero habría que entender a cada persona para llevarle el evangelio. ¿Cómo piensa esa persona? Al día de hoy tenemos lo mismo. Tenemos una cultura, pero tenemos muchas subculturas dentro de cada cultura. Quiere decir que en mi mismo edificio puede vivir una persona que tiene una cultura islámica, otro tiene una cultura budista, no necesariamente porque sea asiático, sino simple y sencillamente porque le gustó eso y quiere dedicarse al budismo o al hinduismo, por ejemplo. O algunos otros son ateos. ¿Cómo llegarle al ateo? ¿Cómo llegarle con el evangelio al religioso? ¿Cómo llegarle con el evangelio, con religioso me refiero no necesariamente cristiano, cómo llegarle con el evangelio a la persona que nunca ha escuchado nada acerca de Jesucristo? Pero también entre la gente común y corriente con la cual nos desenvolvemos, desarrollamos todas nuestras actividades, hay personas que tienen su forma de ver el mundo. Por ejemplo, podríamos pensar en los veganos, tienen su forma de ver el mundo. Y quizás necesitas tú mismo alguien que te ayude cómo llegarle a esa persona. Y tal vez alguien tiene experiencia para tratar con ese tipo de personas específicas. Pues echa mano de eso y puedes decirle a un hermano, mira, tengo un amigo que seguro que tú lo comprendes. Porque tal vez tú estuviste allí o porque tú pensabas de esa manera anteriormente. Y quizás me puedas ayudar. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no tomamos un café con esa persona juntos? Y de esa manera nos apoyamos unos a otros para compartir y esparcir las buenas nuevas. ¿A qué grupo te es fácil compartirle el evangelio? Piensa cuáles son tus inclinaciones, tu vocación. ¿Con qué personas empiezas a hablar y de una vez están hablando de esa vocación o de ese hobby, de ese entretenimiento? Piensa, ¿a qué personas te es más fácil compartirles el evangelio? ¿Y a qué hermano puedes ayudar para compartir el evangelio? Puede ser a su familiar, a su amigo, a su compañero de trabajo. En todo debemos pensar que tenemos deberes mutuos, como en la oración, la comunión, los dones espirituales con los cuales tenemos que bendecirnos unos a otros, tenemos que afirmarnos unos a otros en la fe, como también consolarnos unos a otros, como compartir conocimiento y apoyarnos en nuestra misión de alcanzar el mundo para Cristo. Por lo menos 7 cosas que nos dice Romanos 1, del 9 al 15, de nuestros deberes como creyentes, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Ayudémonos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos ayudarnos unos a otros. Porque usted nos ha dado las herramientas, los dones, las capacidades para poder ser de apoyo el uno al otro en la iglesia del Señor. Y gracias porque juntos podemos hacer su obra. Juntos podemos cumplir con nuestra misión de alcanzar el mundo para Cristo. Oramos para que esto sea una realidad en esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Seguimos estudiando la palabra del Señor en Romanos. Sigue leyendo Romanos. Hasta pronto.